Hola chicos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Todo Código. Bienvenidos a un nuevo video en el que continuamos en el desarrollo de nuestra aplicación Skyfi, que ya día tras día va tomando mucha más forma. Hoy vengo con muchos cambios que desarrollar una serie de días, no se desarrollan en un único día, no vayan a pensar eso, sino que ya empezamos a trabajar con la base de datos y con data tables. Vean que incluimos acá entre data tables la posibilidad de nosotros poder filtrar, etcétera, poder ordenar incluso esto, por ejemplo, de menor a mayor. Todo esto nos lo ofrece la librería de JavaScript de Data Table. Todo eso que ustedes están viendo aquí, si quieren ver cómo incluimos eso, porque en este video no lo vamos a tratar, lo trataremos en el próximo video, en el día número 5, pues suscríbanse chicos, porque ya estamos muy cerca de llegar a la meta de los 800 suscriptores, me ayudaría mucho. Suscríbanse y recuerden que acá abajo en la descripción de la tarjetita que estará apareciendo tienen la información con la lista de reproducción para que no se pierdan ningún capítulo y en caso de que lo hayan hecho, vuelvan a verlo. Antes de iniciar el video, quisiera compartir una gran noticia con ustedes. Ya tenemos un nuevo servidor de Discord para todos los que quieren mejorar en programación. Es un espacio donde podemos aprender juntos, compartir recursos, resolver dudas y mejorar nuestras habilidades en programación. Si te apasiona el desarrollo web, la programación o simplemente quieres conectar con otros programadores y aprender de ellos, este es el lugar perfecto. El enlace está en la descripción. Nos vemos allí. En general, recuerden que nosotros manejamos tres tipos de tablas en una base de datos original, ¿no? Citas, clientes y servicios. Pues bien, como ya habíamos visto la configuración en tanto al perfil del usuario lo habíamos trabajado con local storage. Sin embargo, estos tres apartados no lo vamos a trabajar con una base de datos externa como puede ser con MySQL, o puede ser con Supabase, con Firebase, sino que lo que haremos será utilizar una base de datos que ya está integrada en todos los navegadores normalmente y que es de manera local y que podemos trabajarla únicamente con JavaScript Vanilla. No necesitamos ni de uso de APIs, ni uso de Node, ni de otros recursos o lenguajes backend, sino únicamente mediante JavaScript Vanilla. Y con ello me refiero a IndexedDB. Vale, IndexedDB pueden entenderlo como una extensión de local storage que lo que nos va a permitir, como ustedes lo fijan acá, es crear distintos object store, almacén de objetos como son llamados aquí, y que se va a almacenar información de manera indefinida a menos de que el usuario lo quiera eliminar. Para hacer a ello, accedan a inspeccionar y en la gestión de aplicación van a encontrar IndexedDB. En este caso ustedes van a ver que si entran a la página de Skedify.vercel.app, que es donde está nuestro demo en live, van a poder ver que ya se les estará creando este Skedify con los siguientes Object Store, que imagínense que harán nuestras tablas con los valores que están incluidos para esa tabla en específico. Pues bien, ¿cómo realizamos todo eso? Vamos a verlo en el presente video, ¿vale? Inicialmente tenemos nuestros archivos, cómo funcionarían, vamos a mostrar y hacer la prueba para servicios y ya luego vamos a ir a citas y a usuarios. Vamos a venir y vamos a crear un servicio. Nuestra página principal está viene siendo el control, donde digamos que están todos los registros que nosotros hemos creado a partir de aquí. Y bueno, a partir de acá ustedes podrán editar, eliminar, etcétera. Recuerden que acá incluimos data tables, esto no lo trabajaremos en el video de hoy, sino que vamos a estar viendo acerca de cómo podemos agregar datos, cómo podemos crear nuestras tablas, cómo podemos crear nuestra base de datos, etcétera. Es decir, vamos a ver una guía rápida y fácil acerca de cómo podemos usar IndexedDB. Bueno, en este caso nuestro formulario se encuentra con los datos y con la información que nosotros requerimos para los servicios, en este caso con las validaciones pertinentes. Estos proyectos saben que si no lo tienen o lo quieren construir de igual manera, tienen abajo en la descripción el repositorio de GitHub donde ustedes pueden descargarlo, lo pueden clonar y les recomendaría dejar una estrellita para continuar apoyando esta serie y este contenido. Pues bien, digamos que nosotros lo que hemos hecho, y bueno, lo que he hecho yo en forma general con toda esta estructura compleja que tenemos en nuestros archivos JavaScript, es crear una clase llamada DB. Esta clase es lo que me permitirá a mí manejar todo respecto a la base de datos que yo tengo en IndexedDB. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, inicialmente definimos nuestra clase y tenemos una propiedad privada que lo definimos con este asterisco, que va a hacer y va a guardar, digamos que nuestras características o nuestra referencia para esa base de datos. Tenemos también un método, bueno, tenemos varios métodos asíncronos. Estos métodos asíncronos funcionan debido a que tienen que esperar. IndexedDB funciona con operaciones asíncronas, como general toda una base de datos. Y bueno, al trabajar con formas de métodos asíncronos, tenemos que trabajar con async await, con promesas, así que es algo que veremos a lo largo de todos estos recursos. Inicialmente tenemos ese método init, que como su nombre les dice, se encarga de inicializar todo y es llamado en varias secciones, como ustedes pueden ver, para inicializar nuestra base de datos, que lo que hará es que va a intentar abrir nuestra base de datos. En caso de que haya un error, lo va a reportar. Este método OpenDB es lo que nosotros hemos creado y esta es la manera como ustedes deberían de crear sus bases de datos. Tengan presente varias cosas. Recuerden que esto funciona con ciertos eventos que vamos a manipular, ciertas cosas, así que vamos a empezar a verlo fácilmente. Para empezar tenemos que incluir
este código de aquí que lo que hace es verificar si nosotros o nuestro navegador soporta IndexedDB. En caso de que no lo soporte, la idea es que mostremos una alerta y que retornemos para que este código de acá abajo no se ejecute y no existan errores. En caso de que sí lo soporte, entonces lo que vamos a hacer, como les decía, crear operaciones asíncronas, vamos a retornar una nueva promesa. Recordemos que una promesa es un objeto que hace referencia a un valor que puede que se obtenga de manera inmediata, nunca o después de cierto tiempo. En este caso, ¿qué valor requerimos nosotros? Pues requerimos la referencia de la base de datos para almacenarla aquí en esta propiedad. Entonces vamos a abrir o crear nuestra base de datos. Si ustedes colocan esta línea de código IndexedDB, que ya es algo que ya está de manera interna como local storage, si ustedes colocan IndexedDB ya les aparecerá, pueden acceder a su método open y pueden darle la base de datos o el nombre de la base de datos que ustedes quieren crear. En este caso mi base de datos se va a llamar Schedify. Luego de eso vamos a tener que escuchar varios eventos, porque esto digamos que es una petición. En caso de que haya salido todo exitoso, entonces vamos a resolver, o es decir, vamos a resolver esa promesa con el resultado de nuestra petición, es decir, con la referencia a la base de datos, y la almacenaremos acá, como indica esta línea de código. Si no, en caso de que haya algún error, vamos a reportar ese error, y por otra parte lo que vamos a hacer es que vamos a incluir este manipulador de eventos llamado onUpgradeNeeded. Para ello tenemos que tener ciertas cosas en cuenta. Digamos que una vez nosotros creemos nuestra base de datos y es la primera vez que estamos haciendo, es decir, la queremos crear, nosotros tenemos que configurar nuestra base de datos, es decir, incluir qué tablas o object store vamos a tener, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Obtenemos la referencia a la base de datos y aquí vamos a crear nuestros object store, nuestras tablas. Las tablas únicamente pueden ser creadas en este apartado dentro de este método, es decir, si lo incluyes en un success o en el error no te va a servir, solo puede ir incluida en el onUpgradeNeeded. Es decir, en esta parte imagínense como que es la parte de configuración de nuestra base de datos. Vamos a crear nuestros object store que harían referencia a nuestras tablas, donde nosotros guardaremos toda nuestra información, con los métodos create object store. Lo que tenemos que pasarle es, primeramente, cómo se va a llamar nuestro object store. Si ustedes se fijan, teníamos acá varios. En este caso tenemos appointments, citas, clients, clientes, y services, servicios, ¿vale? Entonces son estos que tenemos aquí en este momento. Y los segundos son las opciones que vamos a tener. Digamos cómo van a estar estructurados todos los registros que nosotros vamos a ir agregando. En este caso podemos dar un objeto que puede recibir dos propiedades, ¿no? El primero es KeyPath, que indica de los objetos que nosotros vamos a incluir en esta base de datos, qué propiedad va a ser la que nosotros vamos a tomar como identificador único. En este caso, si ustedes se fijan, para todos estamos diciendo que el identificador único de cada registro, esa primary key, va a ser la ID. La ID es un valor único, nunca se va a repetir y va a ser nuestro KeyPath. Ustedes pueden usar acá que el KeyPath pueda ser, por ejemplo, el nombre, que el KeyPath pueda ser el email, etcétera. En este caso, lo más ordinario es que sea la ID. Y por otra parte, ustedes podrían definir aquí otro colocando la coma, que en este caso yo no lo hice, que es el de autoincrement, y le damos un booleano si quieres ser true o false. En caso de que no lo quieras hacer así, pues la KeyPath o la ID va a ser autoincremental, es decir, el primer registro va a ser 1, el segundo 2, 3 y así sucesivamente, para no tener que preocuparte por un ID. Así que bueno, esa sería la manera acerca de cómo podrías configurar tu base de datos. Ya luego podemos ver cómo podemos agregar estos registros. En forma general, nosotros tenemos un método llamado addRegister que pasa tiene como parámetro el object store, ¿ok? Ese método lo que va a hacer es encargarse primeramente validar. En caso de que todo esté bien, primeramente va a validar que la base de datos está abierta. Si no está abierta, va a esperar a que se abra, ¿vale? Ese método se va a activar una vez nosotros registremos toda la información y le demos a este botón. En este caso, mira que no se ejecuta porque pues todavía no hemos validado todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener toda la información del formulario. Eso lo hacemos con el método formData, que si no vieron el video de local storage donde lo explico, en pocas palabras lo que hace es utilizar un objeto de formData para obtener toda la información que está acá en todo mi formulario. Es un objeto que va a tener como clave o como key el nombre del formulario o el nombre del input, perdón, y como valor va a tener el contenido que tenga. Es decir, yo aquí escribo, por ejemplo, dropshipping, entonces va a crearme un objeto con una key llamada servicio y con el valor de dropshipping. Así es como yo tengo todos los valores del formulario. Luego lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto para nuestro registro. Entonces vamos a tener la ID, que la vamos a estar generando una ID dinámica con este método. Bueno, esta línea de código lo que genera es una ID totalmente random, una ID que no se va a repetir nunca jamás, y vamos a copiarle todo lo que el usuario colocó en el formulario. Así que esa es la manera como empezaremos a trabajar. Luego tienen que tener algo en cuenta, y es que para agregar, eliminar, buscar, etcétera, y demás razones que podemos incluir, todas las operaciones que podemos incluir con IndexedDB, tenemos que crear las transacciones. Las transacciones, digamos que son ese método donde nosotros podemos inicializar una query, ¿no? De esta manera, una consulta a nuestra base de datos. Para ello tenemos que acceder a nuestra instancia de la base de datos, que en este caso es nuestra propiedad privada, y tenemos que llamar al método transaction. Este método recibe dos cosas. Primero recibe el object store que nosotros queremos acceder. En este caso esto va a ser dinámico, puede ser que
que sea el Object Store de servicios, de clientes, de citas. En este caso estamos en el de servicios, entonces imaginemos que estamos en el de servicios. Y luego vamos a incluir el modo. En este caso el modo va a ser de dos tipos, read only o read write. Es decir, lecturas, únicamente lectura, solo vamos a leer información, o read write vamos a modificarla. Read write, ¿cuándo se usa? Cuando queremos agregar registros, editar registros, eliminarlos, etc. En caso contrario, únicamente read only. Luego, a partir de esa consulta, de esa transacción, vamos a tener que obtener el Object Store. Para ello, pues usamos transaction.objectStore. Y luego ya aquí vamos a poder crear nuestra solicitud, nuestro query, ¿ok? Para nuestro query vamos a tener que acceder a nuestro Object Store y tenemos una infinidad de métodos que podemos usar para hacer distintas queries o consultas dentro de nuestro IndexedDB o dentro de nuestro Object Store. En la descripción les estaré convirtiendo este documento donde yo prácticamente me instruí todo acerca de IndexedDB, donde ustedes pueden ver todos los métodos y pueden observar acerca de todo lo que tienen para IndexedDB, todos los métodos, ya sea para buscar, para eliminar, etcétera. Y toda esa información, si la quieren ver más a profundidad, lo tienen abajo en la descripción. De forma general, si queremos nosotros, digamos que únicamente añadir los registros, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tener que llamar al método add. El método add, pasándole como argumento el registro que queremos agregar, pues lo que va a hacer es agregarlo. Entonces, una vez yo agregué eso, en caso de que todo salió bien, vamos a mostrar este mensaje. En caso de que haya ocurrido un error, vamos a mostrar esta alerta. Entonces, si ustedes se fijan, yo vengo por acá y voy a agregar otro. Voy a agregar, por ejemplo, acá SEO. Voy a agregar consultoría de SEO. El precio vamos a agregar 100.000 pesos colombianos. Y vamos a darle a crear servicio. Vean que me sale este mensaje que indica que el registro fue añadido correctamente en IndexedDB. Si yo le doy al botón de OK, pueden ver que acá ya aparece el que yo acabo de crear. Y que además, si ustedes se vienen a inspeccionar y aplicación, vean que si se vienen a services en este caso y recargan, vean que ya debería aparecer el que acabamos de agregar. Que en este caso es este que ustedes pueden ver acá. Consultoría de SEO con todos los datos que acabamos de agregar. Así que esta sería la manera en cómo vamos a añadir datos a nuestro Object Store con el método add. De ahora en adelante, para realizar todo tipo de operaciones es exactamente la misma estructura. En pocas palabras, crear transacción, obtener Object Store, realizar query y validar ciertos o manejar ciertos handlers de eventos. Así que eso es lo que haremos a continuación. A continuación tenemos este otro método, getRecords, que lo que su objetivo tiene es obtener todos los registros de un determinado Object Store. Lo que hace es exactamente con la misma estructura. Va a esperar a que se inicialice la base de datos, en este caso va a retornar una nueva promesa. Y vamos a crear nuestra transacción con el modo read only, porque solo vamos a tener que leer, en este caso el de agregar, recuerden que era read write. Y vamos a tener que obtener el Object Store y por último acceder a un método, en este caso get all, para obtener todos los registros. En caso de que todo salga bien, resolvemos la promesa, en caso de que no, rechazamos. Este, por ejemplo, es para agregar o para obtener un único registro. Entonces lo que hacemos es algo muy parecido, pero en vez de llamar al método get all, llamamos al método get y le pasamos como argumento la ID que yo quiero obtener, la ID del servicio que quiero obtener, la ID de la cita que quiero obtener, la ID del cliente, etc. Este, por ejemplo, es muy interesante y es el para editar. Si ustedes se fijan acá en nuestra tabla, si nosotros le damos sobre este lapicito, podremos cargar el formulario, que si ustedes se fijan, la ID se pasa como parte de la URL. Entonces nosotros lo que hacemos en el código de JavaScript es obtener ese código de la URL, llamar a este método getRecord para obtener toda la información y mostrarles a toda la información acá en el formulario. Eso es lo que estamos haciendo en pocas palabras. Y bueno, cuando leemos a ese botón de editar registro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, vamos a obtener la información que está en el formulario, vamos a crear un objeto con la información de nuestro nuevo registro, que va a tener la ID, que es esta que tiene aquí, que esa nunca va a cambiar, la ID no se puede modificar, la ID es algo único. Y vamos a tener que copiar o hacer una copia de todo lo que el usuario colocó acá en este formulario. Luego lo que hacemos es obtener y crear la transacción, obtenemos el Object Store a partir de esa transacción y luego con los métodos importantes que ya hemos visto, en este caso agregábamos con add, si queremos actualizar un registro utilizaremos put. Lo que hace put y le tenemos que pasar como argumento el nuevo registro es buscar el registro que coincida con la ID, que es nuestro identificador único que nunca va a cambiar, y lo va a actualizar por este nuevo valor, por este nuevo objeto que yo le estoy pasando. Entonces de esta manera, si vengo acá y digo desarrollo web y cambio por desarrollo móvil, por ejemplo, y creación de aplicaciones móviles, lo que hará es que obtendrá esta ID y va a obtener toda la información de este formulario, y como va a encontrar algún registro en nuestra base de datos que tenga esa ID, lo que hará va a ser actualizarlo. Entonces yo le voy a editar registro, el registro se ha actualizado correctamente, ustedes pueden ver que ya aquí ha sido actualizado. Ya por último, ¿cuál es la última acción que nos falta para completar el CRUD? La acción de eliminar, de una manera muy sencilla, ¿ok? Obtengo como parámetro de la función el Object Store y la ID. Creo la transacción, creo el Object Store y vamos a acceder al método delete y le paso como argumento la ID que quiero eliminar. Entonces cuando todo salga bien, vamos a eliminar ese elemento o esa fila de la tabla y vamos a mostrar este mensaje. Entonces ustedes pueden ver aquí que ¿por qué uno puede hacer esto? Porque cada uno de estos botones
botones tienen un atributo data que tiene el ID. Entonces cuando yo le doy aquí, obtiene ese atributo data y luego al momento de darle a eliminar, pues miren que ya me lo elimina, vuelvo y vean como ya ha sido eliminado. Este proceso se repite igualmente para los clientes, ustedes podrán ver que podemos agregar nuevo cliente, editarlo, eliminarlo, y de igual manera para las citas, pero con las citas con algo muy interesante porque en las citas incluimos lo que le llamamos unas relaciones. Digamos que de forma natural IndexedDB no trae relaciones entre tablas como podría ser una base de datos SQL, sino que en cambio de ello pues nosotros podemos simular eso guardando en las citas, si ustedes lo van a poder ver, guardando en las citas la ID que indica o hace referencia a ese servicio o a ese cliente. Es lo que nosotros hemos hecho. Miren, nosotros tenemos eso, tenemos el cliente, tenemos la ID del cliente que nosotros estamos seleccionando y la ID del servicio que nosotros estamos seleccionando. Entonces de esta manera es como podemos simular esa relación de la base de datos, no es de manera original, pero se puede simular. Una vez nosotros presionemos sobre el botón de crear citas, lo que hará nuestra aplicación será obtener todos los clientes y obtener todos los servicios para mostrarlos aquí en este formulario. Ustedes se fijan, tenemos todos los clientes que hemos agregado, todos los servicios que hemos agregado, incluyendo el que acabamos de crear, que es el deseo, y podemos designar una fecha. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá en el test content realmente estamos viendo el nombre de la persona o el nombre del servicio, pero en el valor del input estamos almacenando su ID, que es lo que nos servirá a nosotros. Imaginemos que quiero agregar este y quiero agregar este para SEO y vamos a poner la fecha. En este caso pongamos que es a las 7:40. Vamos a crear la cita y vean cómo la relación ha sido creada exactamente. Cuando yo vengo acá a la sección de control, ¿qué es lo que hace? Hace el proceso inverso. ¿Qué es lo que hace? En el registro que tenemos en nuestra base de datos, si ustedes se fijan, nosotros tenemos la ID y la ID tanto para el cliente como para el servicio. Lo que haremos será obtener el registro que tiene esa ID, obtener el registro que tiene ese servicio y cambiarlo para mostrar únicamente acá de una manera mucho más amena para el cliente, pues el nombre que tienen. Eso se debe más que todo porque no es adecuado incluir, por ejemplo, aquí la ID del cliente, por varios motivos. Primero, por seguridad, y segundo, porque el cliente no sabe qué es la ID. Imagínate que tú acá en el cliente tienes un formato similar a este. El cliente, el usuario que utiliza la aplicación no sabe qué cliente se refiere. Es mucho más fácil leerlo de esta manera. E igualmente puedes acá modificar tanto su estado. Vean algo aquí, si nosotros queremos crear una cita no aparece el input del estado porque por defecto una cita creada tiene el estado dependiente. Una vez yo le doy a editar y obtenga todos los datos y los asigna acá en el formulario como les había mostrado posteriormente obteniendo el registro y publicándolos, vamos a poder acá cambiar nuestro estado. Por ejemplo, estado confirmada. Le doy clic y vean cómo el estado se acaba de actualizar. Esto sigue exactamente lo mismo que estos métodos que tenemos en nuestra base de datos. Lo mismo podemos incluir edición de esa manera, o si quieren hacer una edición mucho más fácil, presionando directamente sobre el estado se les abre un modal y ustedes acá ya pueden elegir cuál quieren. Por ejemplo, imaginemos que esta cita fue cancelada, pues lo pueden hacer de una manera mucho más fácil en vez de entrar a editar, etcétera. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, por la guía fácil y sencilla donde ustedes pueden aprender IndexedDB. Espero que si han aprendido mucho no olviden dejar un like, suscribirse, ayudarme a conseguir la meta de suscriptores, de verdad me ayudaría mucho. Espero que hayan aprendido. Recuerden que si quieren continuar con el desarrollo de este proyecto y tenerlo exactamente, pues ustedes pueden tener acá nuestro repositorio en GitHub donde lo pueden clonar, obviamente dando atribución hacia mi persona. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, se suscriban y sigan la lista de reproducción porque todavía nos quedan muchos días de desarrollo. Nos vemos en el día 5.